Ahora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. 7:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al siguiente panel para abordar sobre la necesidad de una reforma político-electoral y la presentación de propuestas que están en el debate, pero no podemos perder de vista y debemos seguir trabajando porque el país, este sistema político-electoral ya no da más, no aguanta más. Seguimos viendo a diario lo que pasa en este Consejo de Participación Ciudadana, que quizás de lo malo hay que sacar lo bueno. El país debe tomar conciencia de que una institución en esas condiciones no puede continuar. ¿Cómo puede, más allá de la disputa de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, cómo puede funcionar si ya no tiene mayoría la presidenta, convoca y no hay manera de dar gobernabilidad y nombrar más de 40 funcionarios? Está pendiente una larga lista de nombramientos. Pero ¿qué pasa en la Asamblea Nacional? Otro ejemplo de vergüenza. Hay que cambiar este sistema político. Quiero dar la bienvenida a la doctora Ruth Hidalgo, académica y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del TCE, miembro de Voces por la Democracia, y el doctor César Ulloa, catedrático y politólogo. Bienvenidos. Empecemos con la doctora Ruth Hidalgo. Hemos visto una actividad permanente con la iniciativa que presentara las reformas necesarias a la ley que regula las organizaciones políticas del Ecuador. Ha tenido reuniones. ¿Cuál es el eco? ¿Cómo avanzar en esto? Que finalmente, ojalá, hay que convencer al Ejecutivo, al presidente Lasso, para que tome esto y ponga en una consulta popular, no mezclando a elecciones, sino ojalá este año. Doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo le ha ido en estos diálogos? Muy buen día. Buen día, Miguel. Qué gusto saludarle y un abrazo fraterno, especialmente a César y Carlos que están acompañándome en este panel. Sí, como usted conoce, Participación Ciudadana viene trabajando desde el año pasado. Nosotros nos juntamos en junio del año pasado a plantearnos con un grupo de académicos qué se puede hacer ante la realidad que vive el país. Ya en ese momento lo que nos preocupaba era lo que había sucedido en las elecciones, ¿no? Y lo que estaba sucediendo respecto a, primero, al número de partidos, movimientos políticos, más de 250 partidos y movimientos políticos entre nacionales, cantonales, etcétera, la dispersión altísima que eso provoca, la pobreza de propuestas, sobre todo la similitud muchas veces de propuestas entre una y otra tienda, partidos que se alquilan, partidos que se arriendan, partidos que se compran, un pobre desempeño de quienes dicen representarnos a todos y todas en la Asamblea Nacional y que llegan a espacios tan importantes como es la legislatura y simplemente se dedican o a cobrar diezmos o a dar cátedra respecto de que para robar hay que robar bien. Ante ese escenario lamentable, yo quisiera decir decadente, obviamente hay que buscar la génesis de todo esto. Y obviamente nosotros encontramos que la génesis para nosotros es que es importante que los partidos políticos se transformen si quieren seguir vivos, se transformen si quieren realmente ser lo que deberían ser, tanques de pensamiento, hacia donde la gente que quiera hacer política regrese a ver sus ojos o que se sientan realmente representados aquellos que votan en las urnas por tal o cual tienda política. Esto no es así, desafortunadamente. Entonces hemos pensado que hay que buscar urgentemente una forma legal, porque uno puede dar cátedra al respecto, pero yo creo que definitivamente hay que buscar una vía normativa. Y nosotros hemos creído que lo ideal es construir, ¿no es cierto?, una propuesta de reforma de partidos que va de la mano y obviamente que va conectada con una propuesta de reforma del código de la democracia. Hemos venido trabajando, como le dije, desde hace varios meses, ya va a ser un año en este junio, y hemos tenido la capacidad de
más o menos pensar en que hay lo importante y lo que hay que cambiar. Son temas macro para nosotros desde nuestra visión, son temas macro que van a incidir definitivamente en el cambio de visión y en la transformación de los partidos para hacer que la política sea atractiva. Hay estudios que demuestran que ahora en Latinoamérica y en el Ecuador está sucediendo ¿cómo se llama? Un fenómeno que se denomina desde la academia un apartidismo. Es decir, un alejamiento total de la sociedad civil, de la ciudadanía, del ejercicio de la política, y creemos nosotros que eso no es bueno. Necesitamos que la gente se involucre en política. Pero ¿con quién se va a involucrar? Con partidos, o con quién se debería involucrar, con partidos y estructuras políticas que respondan desde su estructura interna y también desde sus prácticas hacia adentro y hacia afuera, ¿no es cierto?, a las necesidades de la ciudadanía, pero también que se vuelva atractivo y que se vuelva una estructura sólida para quienes quieran participar, especialmente mujeres, jóvenes y diversidades. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos una propuesta, hemos conversado, como usted dice, con algunos grupos, tuvimos el primer acercamiento con el Consejo Nacional Electoral, dentro del cual hemos acordado tener mesas de trabajo, que lo vamos a hacer a partir del mes de marzo, y hemos conversado con 42 representantes de tiendas de movimientos y partidos políticos de distinta índole. En esa reunión también tuvimos una excelente acogida, es más, hemos tenido unas sugerencias que nosotros consideramos valiosas, que nos va a ayudar para la conformación de nuestra propuesta. Nos hemos encontrado también esta semana con la coordinadora política de mujeres. Nos hemos encontrado también con algunos representantes o académicos que tienen muchísimo interés y le trabajan y le piensan a la democracia y al país permanentemente, y nos han dejado sus documentos. Hemos tenido una avalancha de propuestas por Twitter y por correo. Entonces, estamos en el proceso de, obviamente, sistematizar esto. Con respecto a su última pregunta o aporte, ¿cuál es la mejor vía? Bueno, hay varias vías y ya lo he dicho en este espacio. Podría ser el Consejo Nacional Electoral, podría ser la misma legislatura, podría ser también el presidente de la República en la inclusión de unas preguntas en su consulta popular. Esa es complicada porque hay que ver el tiempo, la oportunidad, ya se ha dicho en este mismo foro por otros conocedores del tema. El tema de eso es la oportunidad, ¿no? Y la credibilidad del presidente para que esta pregunta no quede en saco roto, sino que ojalá pudiera ser tomada en cuenta. Y también queda lo último, que es una propuesta mucho más ambiciosa, más complicada, pero que si es que no se encuentra una vía en lo que yo acabo de mencionar, va a tocar hacer, que es el recoger firmas, ¿no es cierto?, desde la ciudadanía. Participación Ciudadana ya lo ha hecho, ya lo hizo con respecto a la misma ley, cuando se llamaba Ley de Gasto Electoral, recuerden, por ahí en el año 2000, 2003, 2004. Claro, la realidad ahora es otra, sin embargo, nosotros tenemos un contingente voluntariado enorme a nivel nacional, pero sí es más complicado porque el proceso es difícil, un proceso ciudadano así, pero bueno, hay que buscar vías. Y en esa lógica también, apenas tengamos ya completa la visión y la propuesta, también nuestro proyecto es juntarnos y poner sobre la mesa con las otras iniciativas que existen para encontrar espacios comunes y ojalá encontrar estrategias comunes para juntos, como es motivar o juntos lograr que esto sea una realidad, porque yo creo que hoy por hoy es importante también el cohabitar y el coordinar con otros colectivos que tienen excelentes iniciativas y que por ahí podemos tener espacios comunes a los cuales podemos unirnos, debemos unirnos y conseguir este empeño que yo creo, Miguel, no es ni de uno ni de otro, ¿no? O sea, no es ni de PC, ni mío, no, esto es un tema de interés nacional y yo creo que sí hay que verlo, ¿no? Claro, Gracias. hay una necesidad, no puede seguir. ¿Qué estamos viendo ahora en coyuntura? Y le pregunto a Rudy Hidalgo, en los escenarios que ha hecho, por cierto, está la legislatura, es la que canaliza reformas, pero este momento estamos viendo debates en organizaciones respetables como Izquierda Democrática,
en donde hay una división por un tema, el tema del aborto por violación. Pero ya hay un sector que dice, no, nos separamos, hacemos en la práctica, la real política. ¿Para qué quieren separarse del partido? Simplemente para formar otro bloque, tener poder, presionar al gobierno. Esta ha sido la conducta permanente. Estamos viendo a diario, no entienden esos sectores. Si es que no hay ese camino por los escenarios que ha citado Ruth, ¿cómo lograr ese cambio en el sistema político electoral? Sí, justamente lo que estamos viendo es lo que hay que cambiar, ¿no? Y yo creo que no necesitamos hablar mucho ni pontificar sobre el tema. Yo creo que los hechos están tan claros y son tan evidentes. Cuando usted tiene el escenario que nos están ofreciendo los partidos y movimientos que están en la Asamblea Nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Indicador de qué es? Obviamente, son personas que no defienden un ideal, que no han sido introducidas a la vida política, a la actividad y a la estructura del partido durante un tiempo de un tiempo suficiente como para que ellos defiendan una postura, defiendan causas, defiendan intereses, defiendan democracia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Obviamente son grupos que están defendiendo intereses. Es clarísimo, qué pena decirlo así, pero a veces hay que ser valiente para decir las cosas como son. Pero yo creo que están defendiendo intereses, están defendiendo cuotas, están defendiendo también, ¿cómo se dice?, egos, y también, sobre todo, no están defendiendo la democracia y no están poniendo el país para adelante. Es decir, ahorita quieren, a veces me da la impresión que quieren bajarse solamente ciertas autoridades, inclusive la máxima autoridad, y entonces eso es lo que les une. Es decir, le une una causa negativa y no les une el propósito democrático. Entonces, al ver eso, es evidente que eso tiene que haber, ojalá, un borra y va de nuevo, y tiene que reestructurarse, porque, ojo, una cosa es lo que hacen en la Asamblea y lo que nos están demostrando en sus actividades poco democráticas, pero la ciudadanía les está mirando. Y la ciudadanía, y sobre todo los jóvenes que ocupan más del 50% del padrón electoral, están mirando esas prácticas políticas y están rechazando. Por eso LAPO, el estudio Latinoamérica, habla de que 3 de cada 5 personas no aceptan la política y no les gustaría ser políticos y rechazan el ejercicio de la política. Eso no es gratis, pero eso va a tener sus consecuencias, y posiblemente serán las urnas, posiblemente serán otras consecuencias que ojalá no sean consecuencias antidemocráticas, pero ese hartazgo de la política, esa antipolítica que se está desarrollando, tampoco es buena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar una vía rigurosa. Yo sí creo que hay que ser rigurosos y repensarle al sistema de partidos para que sobreviva el partido exclusivamente que tenga una buena estructura, y el resto de partidos tendrá pues que eliminarse. Bienvenido al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, de la agrupación Voces por la Democracia. ¿Cómo lograr empujar y continuar para que esto no se queda en muy buenas intenciones de una reforma política con estos escenarios que ha planteado Rudy Hidalgo y que hay necesidad de cambiar? Este sistema político ya no da más. Doctor Aguinaga, muy buen día. Buenos días, Miguel. Para mí un gusto compartir con Rudy y con César este panel, este diálogo. Realmente el país vive nuevas horas de angustia, de crisis de institucionalidad democrática. Son más de 25 años que el Ecuador pasa por estos tropiezos de irrespeto a la estabilidad democrática. El problema hoy se agrava aún más con esta situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Coincidimos en el análisis hecho por Ruth, por Participación Ciudadana. Coincidimos en la mayoría de sus propuestas como Voces por la Democracia. Tal vez nuestra gran preocupación es el medio o la instrumentación de esta reforma que requiere el Ecuador. Nosotros creemos que la Asamblea Nacional no va a dar paso a una reforma que en esencia va a afectar los intereses de los partidos políticos. Y vemos con preocupación lo que ya está pasando en algunos países de América Latina. Veamos el vecino de Perú, un gobierno con 4 gabinetes en tan poco tiempo.
con una alta dosis de inestabilidad. Vemos con preocupación lo que ya pasó en Chile, y todo este cambio que se está dando producto de la irracionalidad política y de los extremos políticos en Chile. Claro. Acabamos de ver una elección en Costa Rica con 25 Carlos, candidatos. para que usted continúe a propósito de Chile y luego Costa Rica, en Chile no podemos decir la vieja clase política, ahí se desbarata esto. Ahora están los jóvenes en la Asamblea Constituyente, los jóvenes llegan al poder con el Partido Comunista, pero los jóvenes están hablando. Había un discurso hace poco en la Constituyente de Chile que hay que recuperar y volver a la experiencia de Rusia, es decir, del siglo pasado, la concentración de los medios de producción, el partido único. Es decir, bueno, esto está trastocando el ambiente político y desorienta aún más, Carlos. Sí, desde luego, pero aquí hay que ver cuál es el origen. Y el origen son los partidos, o sea, los partidos que no se institucionalizaron, que no tuvieron empatía con la ciudadanía, que no realizaron un trabajo de base, que no tuvieron políticas de inclusión, ¿no es cierto? Inclusión de jóvenes, de mujeres, de sectores diversos, de las poblaciones afros, de los pueblos indígenas, de tal suerte que lo que permitió es que justamente esa doctrina, esa formación política de una tendencia, vea esta falencia y se dedique, digamos, a una movilización de sectores que más adelante, tal vez más adelante se van a arrepentir de lo que está pasando en un país que se suponía que era una de las democracias más estables en América Latina. Costa Rica, que era otro país donde la estabilidad democrática y los niveles de madurez democrática son altos. Tuvimos ahora 25 candidatos. Entonces el problema radica realmente en la configuración del sistema de partidos en otros países. Es una configuración inadecuada, con falta de democratización, falta de políticas inclusivas. No hay democratización en el Ecuador. Y lo único que hoy tenemos pasamos de la división de la troncha de la Asamblea, ¿sí?, al control de la entrega de la troncha a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se creó un monstruo. Se crearon unas comisiones ciudadanas que lo único que han servido es para que sean controladas por los actores políticos para designar a las altas autoridades del Estado y tener un control, de tal suerte que en el fondo, más allá del tema de la legalidad, constitucionalidad o los líos que hay ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana, es el tema de qué poder político designa, ¿no es cierto?, a las autoridades. Entonces, este sistema que fue creado en Montecristi nos ha generado muchos problemas, muchos problemas. Lamentablemente, no ha habido una autoridad ejecutiva hasta el momento que coja esta bandera, ¿sí?, y elimine, al menos por enmienda constitucional, las facultades de este Consejo de Participación Ciudadana, que es la facultad que altera el convivir democrático, la de designación, porque el cambiarle, el eliminarle, implica una reforma constitucional que va a ser harto compleja. Nosotros no creemos, y además está la prueba, la Asamblea Nacional, frente al Comité de Institucionalización, de Reinstitucionalización, que presidía y coordinaba Pablo Dávila, llevó al fracaso una propuesta que hubiera de alguna manera corregido algunas cosas del sistema político y de este sistema. Ahora, el presidente de la República bien podría coger propuestas valiosísimas de participación ciudadana y otros sectores de la sociedad, propuestas de Voces por la Democracia y otros sectores, propuestas nacidas de los diálogos nacionales que César, que nos acompaña, ha ido procesando durante algún tiempo, y coger temas realmente importantes para
llevar adelante una consulta popular que modifique esta esencia. Pero si no cambiamos la estructura interna de los partidos, si no cambiamos el proceso de formación, que es un proceso de formación tramposo, un proceso de formación en el cual se venden firmas, se crean partidos de alquiler, si no cambiamos este sistema que ha permitido la fragmentación de las organizaciones políticas, el divisionismo, ¿no es cierto? El creación de un montón de partiditos y de movimientos locales y nacionales, y no le diseñamos un sistema que fortalezca el sistema de partidos, esto continuará peor. Y más aún, ya lo acabó de decir hace un rato Ruth, tenemos ahora un mundo electoral distinto al mundo electoral de el ejercicio de estos 43 años de democracia a través de los partidos, que son los jóvenes. Entonces, los jóvenes no tienen un interés de la política. ¿Por qué no tienen ese interés? Porque no hay democratización en los partidos. A eso hay que agravarle que quien quiere captar el poder político, también hay la inmersión de grupos ilícitos, de grupos de trata, de grupos dedicados al narcotráfico, de mafias dedicadas a la corrupción, es decir, que lucran permanentemente del Estado a través de la contratación pública, se insertan en los partidos justamente para tener este tipo de favores. Y eso porque no hay mecanismos de limpieza, mecanismos de pureza y de ética política dentro de las organizaciones políticas. Entonces, todo lo que estamos viendo y todo lo que se ha creado es un pantallaje. Lo de fondo sigue realmente pudriéndose en términos democráticos. Y seguimos abonando a una democracia que está en terapia intensiva, va a entrar en una terapia intensiva en estas condiciones. Y a eso hay que sumar la cultura política y la capacidad de los políticos para deteriorar permanentemente la institucionalidad democrática. Si uno analiza todo lo que ha venido ocurriendo desde hace 25 años, vamos a encontrar que el deporte nacional justamente es ese, deteriorarle. Al contrario, no hay madurez democrática, no hay reglas de la oposición adecuadas. Entonces, esto ahonda la crisis de institucionalidad del Ecuador y nos lleva y nos está llevando a unos caminos muy complejos, muy difíciles. ¿Por qué? Por captar el poder. Se engaña a la ciudadanía, se le ofrece a la ciudadanía cuando se forman los partidos políticos, cuando se piden las firmas de adhesión, se dicen como la gran panacea. Y vean, no hay regulaciones adecuadas respecto a este tema de control. No hay control previo, no hay control concurrente, no hay control posterior de las organizaciones políticas, no hay una actividad de control de los órganos electorales a los procesos de recolección de firmas, ¿no? Entonces, eso está mal y al estar mal, obviamente generan estos pseudo partidos o partidos que están sometidos a la voluntad de unos pocos o de un líder. Bienvenido al doctor César Ulloa, académico, catedrático y politólogo. Bueno, también a César lo hemos visto a veces de manera silente, empujando a nivel nacional estos diálogos con los diferentes sectores. ¿Cómo lograr, César, empujar esta reforma? Porque lo peor que puede pasarle al país es que esto quede intocado. Vendrá a la vuelta de la esquina el 2025 y el gobernante que sea elegido le va a gustar mantener esta estructura. ¿Por qué? Por ejemplo, volver a controlar, perdón la redundancia, los organismos de control a través del Consejo de Participación Ciudadana. Esto es perverso. ¿Cómo cambiar esto en una época en la que se puede hacer y recogiendo todos estos aportes y presionando a los sectores que tienen que empujar y llevar a la reforma esto? César, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a Ruth, lo propio para Carlos. Siempre será un gusto, un placer compartir con ustedes el panel. Yo quisiera que la ciudadanía que nos escuche responda una pregunta que es bastante sencilla, pero tiene una alta dosis de complejidad. ¿Quiénes en el Ecuador han ganado, han lucrado, se han beneficiado del caos institucional? Y la respuesta es muy sencilla.
han lucrado, han ganado, se han beneficiado, no solo el crimen organizado que ahora trata de controlar el Estado a través de la narcopolítica, sino que son los grupos que, haciendo un bypass a la ley, ¿no es cierto?, han sido beneficiados en temas de concursos, de licitaciones, porque cuando no hay una institucionalidad fuerte, esto se convierte en un caldo de cultivo para que exista un Estado paralelo. Y lo que en el Ecuador debe propiciarse a manera de un gran acuerdo nacional es tener una institucionalidad lo suficientemente robusta como para que no gobierne el crimen transnacional organizado y se mire, ¿no es cierto?, como evidencia el sicariato como una práctica ya cotidiana en algunas provincias. Y por el otro lado, para que no estemos alarmados todo el tiempo respecto del saqueo permanente, sistemático y cada vez más profesional del Estado y de lo poco que cuenta el Estado. Entonces, es importante plantear un conjunto de reformas precisamente para que la institucionalidad cierre las llaves a la narcopolítica y cierre las llaves, por otro lado, a los grupos que se benefician por temas de corrupción en los distintos tipos de delitos. Entonces, yo creo que las reformas del Estado deben ser inevitablemente, de forma impostergable, urgente, un acuerdo nacional, porque un país como el nuestro, que todo el día, que todos los días se debate por conseguir unos recursos mínimos para sobrevivir, no puede, ¿no es cierto?, seguir auspiciando o haciéndose de la vista gorda de cómo se saquea todo el tiempo. Y se saquea desde las distintas funciones del Estado, por autoridades que han sido electas y algunas que también han sido designadas en todos los gobiernos, porque no quiero señalar a ninguno en concreto o en específico. La reforma del Estado debe apuntar a lo que ya tanto Carlos como Ruth han mencionado, a tres cosas que nosotros las hemos venido advirtiendo, las hemos mencionado con bastante insistencia y lo seguiremos haciendo. La primera es respecto del sistema de partidos, que a mi modo de ver en el Ecuador no existen partidos. Esto es algo nominal, pero no existe partidos en estricto sentido. La segunda reforma muy fuerte tiene que ser en devolverle a la participación todos los aditamentos y la importancia que tiene en términos de una democracia saludable, porque el Consejo de Participación Ciudadana lo que hizo es, ¿no es cierto?, diluir, debilitar, agotar la participación ciudadana. Y la tercera gran reforma es la justicia, porque no puede haber una democracia en donde el sistema de administración de justicia sea clientelar, sea asistencial y sea cooptado por el poder de turno o por las mafias internas, ¿no es cierto?, que venden sentencias, que esconden archivos y que impiden que la transparencia sea una norma en cuanto a una práctica cotidiana de administrar el sistema de justicia. Comparto, al igual que Carlos, nosotros creemos que esta reforma no va a pasar por la Asamblea, no va a pasar. No va a pasar porque además la Asamblea está en una zona de confort, en donde si haciendo lo mismo les ha dado los mejores resultados en términos de que el caos ha sido un elemento que ha beneficiado estas prácticas dañinas, entonces hay que ir a una iniciativa más potente, más contundente, que es una iniciativa ciudadana. Yo he escuchado esto con mucha atención, la propuesta que ha hecho Voces por la Democracia, y ahora Ruth también mencionó al final de su intervención, una propuesta donde la gente se exprese en las urnas. Claro, esta iniciativa es costosa, demanda un operativo logístico, enorme demanda de recursos, pero aquí nosotros resolveríamos un problema. César, si me permite, más costoso es mantener este sistema, que como bien ha dicho, están lucrando, están robando en el país. Si públicamente, como recordaba Ruth también, mencionaban, si roben bien, o sea, esto ya es una audacia, ¿no? Claro, y yo creo que aquí nosotros nos enfrentamos a un dilema, el dilema del nudo gordiano. O se desata el nudo, que le veo muy complejo, porque además hay muchas personas que han auspiciado que el nudo llegue a las dimensiones y a las magnitudes que tiene, o la otra es cortar el nudo. Cuando no se puede desatar el nudo, hay que cortarlo. Y yo creo que el Ecuador, que es el país en América Latina en cuanto a política comparada se refiere, que es el que mayor número de reformas hace de todo y por todo, porque si algo le caracteriza al Estado ecuatoriano es
una exacerbación del legalismo y no nos ha conducido a nada. Yo creo que ahora hay que atreverse a una reforma contundente, una reforma irreverente, una reforma transgresora, que no de paso, insisto, para que las mafias que van a financiar las elecciones locales y seccionales, y no tengo ningún temor en decirlo, porque además no se explica cómo se financia 290 organizaciones entre partidos y movimientos de escala local, seccional y nacional. No se entiende. ¿De dónde sale el dinero para financiar campaña electoral cuando el Ecuador en los registros se dice que 7 de cada 10 están desempleados? No se entiende. Y por el otro lado, nosotros tenemos que hacer una reforma porque en dolarización, y esto habría que decirlo con contundencia, la mayor fuente de recursos que ingresa al Estado es por narcolavado, es por narcotráfico, es por evasión de los términos legales. Nosotros no queremos que el Ecuador se convierta en un paraíso de la droga. Y lo digo de esta forma porque si los partidos políticos siguen con el mismo comportamiento y hacen del caos jurisprudencia, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, yo creo que las reformas deben ir por 3 lugares: partidos políticos, que no hay, insisto ahora, pero hay que propiciar que existan. La segunda es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Y el tercero es la reforma al sistema de administración y sin representación auténtica. Doctor Ulloa, ahora, ¿cómo plasmar esta reforma en la práctica? Usted ha planteado estos 3 grandes temas, además de los que se empeña con la reforma política electoral, participación ciudadana, voces por la democracia, estos 3 puntos. O sea, cambiar el sistema de partidos. Segundo, la recuperación de la participación ciudadana, que ha sido un fracaso con ese Consejo de Participación, y la reforma judicial. ¿Cómo implementar? Porque el drama es que están bien planteados los temas, pero ¿cómo viabilizamos esto? ¿Cómo le hacemos viable esto, doctor Ulloa? ¿Todo? Bien, a ver, mientras restablecemos con César Ulloa, doctora Ruth Hidalgo, ¿cómo viabilizamos esto? Porque los trabajos que se vienen realizando, muy positivos todos, pero si no vamos cerrando el círculo, como se suele decir, si no vamos comprometiendo a los diferentes sectores, habrá reuniones tan positivas en donde dicen los actores políticos que bueno, pero no llegamos a la concreción. ¿Cómo vamos concretando esto, doctora Ruth Hidalgo? Yo creo, Miguel, que definitivamente sí es importante el ejercicio de intercambio de opiniones, recibimiento de sugerencias de varios grupos. Independientemente, Miguel, de que sea al final estos grupos acceden o no acceden a ser parte de la iniciativa. Pero yo creo que en un ejercicio democrático también desde sociedad civil es fundamental tener ese acercamiento. Inclusive hasta para después tener toda la fuerza de decir, bueno, ustedes partidos políticos fueron convocados, ustedes partidos políticos fueron tomados en cuenta y recibimos o no recibimos, pero ustedes finalmente decidieron no unirse a esta cruzada que finalmente a ustedes también les beneficia. Pero creo que es importante tener este ejercicio. Ahora, claro, nosotros, como yo le había comentado, nuestra visión es no al 2023, sino al 2025, porque siempre lo que ha sucedido es que un año antes se cambian las reglas así a tontas y a locas y después era de haber puesto esto, es que no pusimos esto otro, y eso no puede seguir siendo así. Por eso es que nosotros estamos apuntándole a la del 2025. El primer paso, Miguel, es tener ya consolidada una propuesta definitiva. Es tener consolidada con los aportes, muchos, pocos, etcétera, filtrar los aportes, ¿verdad? Y una vez filtrados, tener al fin una propuesta consolidada. Y esa propuesta, tener que ser nuevamente hablada, como es puesta sobre la mesa, con otras propuestas que existan, porque
Claro, nosotros hemos estado, digamos, bastante mediáticos, tanto Voces como nosotros como Participación Ciudadana. Sin embargo, hay otras propuestas y otros grupos que también están trabajando y que quizá no se han conocido. Entonces, una vez que tengamos esa propuesta, hay que compulsar con las otras que existan y ojalá poder tener una sola propuesta. Si no se tiene una sola propuesta, tampoco es grave, porque uno puede plegar, defender la nuestra y también plegar en lo que no tiene la nuestra en los otros grupos y al revés. O los otros grupos podrán plegar o seguir adelante con sus propuestas, digamos, más puntuales y también apoyar aquello que propone Participación Ciudadana, que no propone, es decir, no propone el propio grupo. Yo creo que es cuestión simplemente más adelante de ponerse de acuerdo y yo creo que para eso hay voluntad. Ese no es un problema, digamos, esa no es un problema, yo no le veo como un problema porque hay voluntad de los colectivos. Nosotros hablamos porque somos, digamos, hermanos de la sociedad civil, hermanos en causas, y esta causa nos hermana, entonces eso no va a ser un problema. La viabilidad hacia si después se lo hace con consulta, eso creo yo que es la parte más gruesa y es la parte más complicada. Y bueno, si es que se decide finalmente hacerlo recogiendo firmas, también habrá que unir esfuerzos. Ahí no toca más que unir todos los esfuerzos y sacar adelante esa propuesta. Pero lo que sí quiero decirle es que esa causa, al menos nosotros no la vamos a soltar, independientemente de cómo se lleve adelante finalmente. Pero yo creo que por el país, por responsabilidad, más aún cuando Participación Ciudadana, al menos de nuestro lado, hemos sido observadores electorales de 10 procesos electorales. Hemos ya logrado la incorporación de varios temas y varias reformas. Estamos permanentemente apoyando, sugiriendo, viviéndole a la estructura electoral. Nosotros no podemos cejar en nuestro empeño porque el camino es difícil. No es la primera vez que nosotros afrontamos un camino empedrado. Este quizá es empedrado y cuesta arriba, pero hay que hacerlo y más aún si hay otras organizaciones que también están, nosotros lo vemos como una ventaja, nosotros lo vemos como una oportunidad, el no ser solamente solos, el ser alguien más y ser muchos más. Y la idea es multiplicarnos no solamente en esta propuesta, pero además en la gente y en los apoyos. Entonces yo en eso sí soy bastante positiva, como digo, no es fácil, es difícil, pero no tenemos que soltar. Y ante eso, creo yo que la sociedad civil y la ciudadanía tienen un rol importantísimo. Nuevamente, ¿no? Para muestra, basta un botón. El escenario que nos están presentando hoy por hoy, en estos días, quienes quienes tienen intereses políticos y pretenden representarnos es decadente. Entonces, también queda de nuestra parte el presionar desde varias aristas a los partidos y movimientos de que se transformen y avisarles que si no se transforman tendrán que morir y tendrán que eliminarse porque esta sociedad necesita demandas distintas, demanda cosas distintas, la modernidad y el siglo XXI demanda partidos políticos diferentes y la juventud también está demandando partidos políticos distintos. Antes de pasar con el doctor Carlos Aguinaga, quisiera que termine la idea, César Ulloa, respecto de estos tres grandes temas que ha planteado, cómo viabilizar, que es lo que planteo. La una, el cambiar este sistema político que ya no da más, recuperar la participación ciudadana, que como vemos de ese Consejo de Participación es una vergüenza, y tercero, la reforma judicial. ¿Cómo implementar esto? ¿Cómo avanzar con unas reformas del sistema político electoral, estas otras grandes reformas? Porque el país, con estos ejemplos del Consejo de Participación, de la Asamblea Nacional, que están allí, pero listos para votar a la mayoría del Consejo de Participación y tomar las designaciones de los organismos de control, que es lo que quieren. ¿Cómo viabilizamos esto, César? Muchísimas gracias, Miguel. Mil disculpas, pero el Internet a veces nos pasa una mala jugada. Yo creo que hay que salir de la estrategia del gato pardismo, ¿no? Es decir, pretender que todo cambie para que todo siga igual. Y yo creo que eso significa que debemos ir a una iniciativa muy fuerte en términos de consulta y tener una gran dosis de atrevimiento. Porque lo otro es presentar reformas que indudablemente siempre serán saludables. No sé si hasta qué punto
de vista suficientes, tal vez sí necesarias, pero yo creo que hay que ir a una gran iniciativa ciudadana con todas las organizaciones que tienen como causa colectiva una reforma profunda del Estado para que la calidad de la democracia sea más sostenida y plantear una reforma trascendente. Yo creo que yo he insistido, el Ecuador es el país que más reformas electorales tiene, pasa algo, se reforma. No, yo creo que es el momento de plantearse algo contundente y yo creo que ir a la iniciativa de consulta en todo lo que ello supone, porque tampoco somos ingenuos que eso significa un gran operativo, recursos, pero creo que es la única forma de darle un mensaje fuerte a la política, a lo que significa la política, lo que significa la vergüenza que los ecuatorianos y ecuatorianas sentimos al momento de encender una sesión y mirar en la asamblea lo que sucede, o mirar las broncas, los pleitos, el dime que te diré, los audios filtrados de cualquier función del Estado y que circulan por el WhatsApp como que fuera cualquier cosa. Entonces yo creo que hay que atreverse y la única forma es que la ciudadanía ponga un alto, porque caso contrario, insisto, vamos a terminar, ¿no es cierto?, en la reformitis, que ha sido una práctica casi deportiva, en donde sucede algo, se reforma, pasa algo. Y yo creo que el Ecuador necesita una gran iniciativa en donde se ponga en discusión cosas trascendentes, porque con el Código de la Democracia sucedió lo mismo, es reforma tras reforma tras reforma, y finalmente las cosas siguen igual y a veces hasta peor. Entonces yo creo que hay que sumar esfuerzos y ahí me parece que hay una propuesta contundente de Voces por la Democracia, que la han presentado en algunos momentos. Hay coincidencias indudablemente con participación ciudadana. Habrá que ver con quiénes más se coincide y unificar esfuerzos o complementarlos, como había mencionado Ruth. Pero yo creo que, insisto, la causa nacional debe ser un Estado robusto que cierre las llaves a lo que yo he dicho, a la narcopolítica y a los corruptos que se vienen beneficiando en todos los gobiernos, ¿no? Porque hay grupos que se benefician de todos los gobiernos, indistintamente de quién esté ideológicamente representando a alguien. Entonces, yo creo que la vía sería esa, y además habría que ver si el Ejecutivo se atreve, porque es un tema de atrevimiento y también de sentido de trascendencia. Si el Ejecutivo, en la consulta que propone, consulte cosas trascendentes y que no nos pongan de nuevo, ¿no es cierto?, en consultas que no son los relevantes como para plantearnos un escenario digno y que nos merecemos toda la población en el país. Doctor Carlos Aguinaga, dada la experiencia, ¿cómo viabilizamos esto? ¿Estamos de acuerdo en estas reformas, la reforma político-electoral, incluso los otros temas que ha planteado César, la recuperación de la participación ciudadana, reforma judicial? ¿Cómo viabilizamos esto? Que no nos dilatemos en estas muy buenas intenciones, muy buenas acciones, que finalmente no quisiéramos llegar a las elecciones seccionales del 2023 y seguimos hablando de lo mismo. ¿Cree usted que la consulta debiera ser este año o las reformas por los canales legales que se resuelvan? Por favor, el audio, Carlos. Realmente cuando crearon este sistema jurídico constitucional y legal a partir de la Constitución de Montecristi, crearon también un entramado jurídico con candados, con imposibilidades, con topes a las iniciativas. Y hoy vemos en todo lado, en la mayoría de instituciones donde se tiene que hacer una reforma profunda, vemos legislaciones complejas. Un caso, vean la ley de contratación pública, a lo que es hoy es un entramado. Justamente esos entramados permiten la corrupción. El ponerle el candado a las reformas electorales, ¿no es cierto?, no permite hacer correctivos que deben ser emergentes, porque hay un año para trabajar y por eso yo creo que hace muy bien Participación Ciudadana en hacer un trabajo de mediano plazo, es decir, un trabajo con la sociedad, con las instituciones, con el Consejo, con la Asamblea. Está muy bien, es decir, haciendo conciencia de lo que se debe cambiar.
Pero el problema es que los ciudadanos y el país no aguanta tanta ignominia política, no aguanta tanto abuso. ¿Sí? Hoy vemos con preocupación esto del Consejo de Participación Ciudadana y la única manera es de cambiar directamente es la vía de la consulta popular, porque no hay otra, es decir, la inmediata, y además que no tiene que ser contaminada con el proceso electoral de elecciones intermedias del próximo año, porque eso sería un fracaso absoluto, porque aquí el deporte nacional justamente es boicotear todas las iniciativas, o iniciativas que pueden ser buenas. Ahora, el hacerlo desde la iniciativa ciudadana implica un gran despliegue, un gran esfuerzo, implica también financiar la recolección de firmas, pero hay que intentarlo. Como ciudadanos tenemos que convocar ampliamente a todos los sectores ciudadanos, nacionales, provinciales, cantonales, a una cruzada justamente para defender la institucionalidad democrática y cambiar esto. Esto realmente es un mal ejemplo en el que hemos tenido durante todas estas décadas, que se va agobiando. No hay cómo gobernar en el Ecuador. Es imposible gobernar en el Ecuador porque hay la enfermedad de dañarle al otro, porque no hay madurez democrática. Este tema de los audios a los que se refirió César Torres significa que el aparato de espionaje político está funcionando. Es decir, hay un espionaje permanente. La infraestructura de espionaje no se ha desmontado, ¿no es cierto? Entonces, hay espionaje en contra de los asambleístas, hay espionaje en contra de las instituciones y los personeros de las instituciones, espionaje que ya viene de década y media siendo perfeccionada y montada. Entonces, de tal suerte que quien utiliza estas prácticas, ¿no es cierto?, quien montó estas prácticas en el Ecuador y que quería controlar a todos los poderes públicos, a los funcionarios con el espionaje, lo que único que está haciendo es demostrándonos que siguen en el fondo la corrupción de ellos. Claro. O sea, una corrupción. Doctor Aguinaga, a propósito de lo que señala, espionaje desde el Estado durante los 10 años y que continuó, y espionaje que continúa, como usted señala, seguramente desde fuera del Estado, con esta estructura, como una sentencia señaló, estructura delincuencial. Así es, ¿dónde están los aparatos de espionaje que montaron hace más de 15 años? En 10 años que se montó todo un aparato de espionaje. ¿Dónde están esos equipos? ¿No? ¿Dónde está esa gran infraestructura? Están al servicio, obviamente, de los intereses que hoy quieren causar el caos democrático. Hay que ver nomás la actitud que tienen en redes sociales permanente, revisando para poner un ejemplo, revisando desde que se posesionó el presidente Lazo hasta acá. Es decir, no hay sentido común. Y al no haber sentido común y ambición y desquite y venganza, y además venganza, no entiendo por qué, porque aquí hubieron actos lesivos contra la moral pública, contra la ética pública, que unos han podido ser juzgados, muchísimos no han podido ser juzgados, nos está llevando a este tema y ahora están engañando a los ciudadanos, les están metiendo en un proceso de engaño y es por eso que tenemos que buscar una solución mucho más rápida, porque la democracia así no va a aguantar, no aguanta la democracia y por ende no aguanta la economía y no aguanta el encontrar soluciones. No hay la madurez ni la capacidad de sentarse para ver una solución para la mayoría de ecuatorianos. Lo que hay es el engaño, es decir, la trampa política, el aparecer como los grandes salvadores de la patria, cuando en realidad tenemos problemas agobiantes de la mayoría de ecuatorianos. Y ya se ha demostrado que la administración de la cosa pública aquí en el Ecuador no hay los controles suficientes. Cuando uno pretende modernizar una institución, pongamos el caso de justicia, para tener unos mejores controles, hacer transformación digital y controlar todo lo que está pasando para mejorar
la calidad de justicia que están impartiendo los operadores de justicia no lo permite, de tal suerte que esto hay que hacer un rediseño completo, pero en este momento hay que solucionar el Consejo de Participación Ciudadana, el tema de falta de democratización de los partidos políticos. Las elecciones tienen que ser primarias, abiertas, obligatorias. No podemos permitir ya que un grupo de 3, 4 dirigentes de los partidos pongan a dedo a los que quieren, ¿no es cierto? Y obviamente en el tema de justicia hay que trabajar, porque el tema de justicia también ha entrado en una desinstitucionalización y en un proceso que va a afectar justamente la estabilidad democrática. Quiero preguntarles a los tres por ahora la última interrogante a propósito de lo que señala Carlos Aguinaga. ¿Qué hacer con ese Consejo de Participación Ciudadana? Esto está bloqueado. Reivindican la presidencia el doctor Ulloa, la señora Sofía Almeida, pero hay un problema. Haya una mayoría en contra de la presidenta si es que ella se queda por acción de una jueza en San Borondón. ¿Cómo recuperamos eso? Porque hay alrededor de 40 nombramientos que debiera hacerse este año. Y por otro lado, la ambición para controlar esto desde la Asamblea, juicio político, mezclado el correísmo que no cejará en su intención de seguir controlando la estructura que dejaron instalada, el Partido Social Cristiano que se ha sumado, que en el pasado, desde el poder o desde la sombra, ha metido mano hasta en la justicia, no hay nada que hacer. Y también ahora este sector correísta de Pachacuti, los 9 asambleístas que están unidos, pese a que les golpearon, les vilipendiaron, les persiguieron, ahora está con el correísmo esto. ¿Cómo hacemos en coyuntura y luego al mediano y largo plazo, por lo menos quitarles las atribuciones? ¿Qué hacemos, doctora Rudy Hidalgo, con el Consejo de Participación? Sí, gracias Miguel. Cuando en el año 2008 en Montecristi se discutía la configuración y la creación del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros y personalmente yo estuve allí participando con la propuesta de participación ciudadana que justamente se manifestó en ese momento en contra de que un órgano así se creara. Entonces, cuando hubo una euforia, digamos, de mucha gente por apoyar todo lo que en ese momento se discutía, y mucha gente que en ese momento, que ahora se rasga las vestiduras desde sociedad civil, eran facilitadores de ese proceso. Y suscribían todo lo que se decía en ese momento. Nosotros comparecimos en la mesa 2, que es de participación ciudadana y control social, varias veces, y advertimos 3 cosas importantes que desafortunadamente me da mucha pena que ahora estamos viviendo. 1, el hecho que decíamos que generar un órgano tan poderoso que no representa a nadie podía en determinado momento convertirse en un botín político por el poder que ostentaría al ser él, ese órgano, el que definía y nombraba las autoridades de control. 2, que un órgano así lo que hacía era estatizar la participación ciudadana que debería quedarse en el pueblo y que no debería ser parte de un órgano o de una función del Estado. Y finalmente 3, que si en determinado momento algo sucedía, esto iba a provocar una desinstitucionalización y una crisis institucional en el país. Obviamente no fuimos escuchados, pero fíjese usted cómo a la larga, después de más de 10 años, los 3 temas que nosotros teníamos han sido claros y se ven patentes, ¿no? Un botín político que no lo hemos visto, digamos, lo hemos visto desde hace tiempo ya, una designación política de los órganos, de quienes representan el órgano de control, los órganos de control, acordemos lo que pasó con el Contralor saliente, de lo que pasó con Galo Chiriboga, lo que pasó con otros más, porque no es solamente esto, sino tuvimos un proceso de 10 años con autoridades que respondían al Ejecutivo. Y ahora tenemos una pugna que es decadente, es vergonzosa, y que a mí me llama la atención y me llama simplemente a decir y a ratificar que ese órgano debe desaparecer.
No necesitamos un órgano de esa naturaleza que nos ofrezca estos escenarios de limpias, ni que el uno se sienta y la otra también se sienta. Entonces ahorita ya solo falta que se citen para un duelo o para que se den golpes. Y mientras tanto, ¿qué? Claro, ¿y ¿Qué pasa con cómo le hacemos desaparecer? No, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero yo sí creo que se perdió la oportunidad en la consulta que hizo el presidente Moreno, en donde todos le pedimos que una de las preguntas sea justamente viabilizar la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Y también se perdió una segunda oportunidad cuando la Asamblea Saliente, y hay que decirlo así, ¿por qué tenemos el Consejo todavía? La Asamblea Saliente, que haciendo caso omiso a una iniciativa ciudadana en donde se recogió más de 300,000 firmas, simplemente declaró inconstitucional, tomándose además una atribución que no le correspondía. Lo que tenía que hacer la Asamblea era o dar paso de acuerdo a lo que la ley y la Constitución manda, pero no hacer lo que hizo. Y en ese momento, nuevamente, ¿cómo se llama? Se perdió la oportunidad. Y nuevamente, insisto, voy a decir un comentario no popular. Mucha de la gente que estuvo en las comisiones ciudadanas, en las comisiones, sí, claro, de la ciudadanía, que se presentó a defender la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, ahora se ha cambiado de bando y pretende ser reconocida como que está en contra del Consejo de Participación Ciudadana, y yo también quiero una reforma política. Yo creo que nos falta coherencia en la ciudadanía. Yo creo que también eso hay que aceptar las cosas y decidir de qué lado están. Uno no puede decir en este momento, sí, qué horror, y después haber recibido dinero o haber estado involucrado también en el Consejo de Participación. Eso no es correcto. Así es. Tampoco. Y hay gente que ahora está haciendo eso. Doctor Carlos Aguinaldo, ¿qué hacemos con este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo viabilizamos? ¿Cómo desaparece? ¿Cómo se le quitan las atribuciones? Pero esto no puede seguir así, una vergüenza. Efectivamente, Miguel, yo comparto con Ruth, o sea, el tema de Montecristi fue atroz, porque eso es, creamos 5 delegados de las 5 funciones del Estado que nosotros vamos a controlar, porque vamos a coaptar y a captar todo el Estado, y creamos 5 delegados de los ciudadanos que además les designamos nosotros mismos para realmente tener una hegemonía en el poder. Eso no es democrático. Se aparentó una participación ciudadana. Eso no es participación ciudadana. Mucha gente secundó este tema. Y ahora yo lo que creo que tenemos que ser absolutamente directos. Me parece que la vía más rápida para eliminar las funciones, no el Consejo, porque al eliminar el Consejo nos toca irnos por la reforma parcial de la Constitución, que es un proceso mucho más complejo. Yo creo que deberíamos ir por el tema de enmienda, es decir, directamente una consulta, no cambiar la estructura, pero sí quitarle estas facultades. Ya no podemos confiar en la Asamblea, porque no es la Asamblea anterior. Ahí diciendo un poco con Ruth, no es la Asamblea anterior. Fueron los dueños de los partidos que ordenaron que se boicoteen y se opongan a la iniciativa de las 300,000 firmas. Los aquí que votaron como borregos y obedecieron, eso es otra cosa. Y así, lo mismo va a pasar con cualquier otra iniciativa, porque quienes controlan las organizaciones políticas no van a permitir. En el discurso público aparecen como que son los mayores demócratas del mundo, pero detrás en el trasfondo existe un permanente boicot, existe un permanente chantaje, el daño al otro y la afectación a la democracia. El doble y la discurso única y doble forma, moral. Doble discurso la única forma sí. es ir a una enmienda, una consulta por enmienda constitucional, sea de iniciativa ciudadana y más rápida, si el presidente de la República acoge este clamor y lo plantea inmediatamente. Yo creo que no hay que complicarse con 10 preguntas, con 8, hay que, muy bien, veamos 3, 4, 5 preguntas, las que están afectando la institucionalidad democrática, y también le podemos pedir al presidente de la República como ciudadanos que lo convoque. Bien, no queda otra alternativa. Doctor César Ulloa, ¿qué hacemos con este Consejo de Participación Ciudadana? Porque no puede seguir así. Bueno,
La primera acción debe ser una presión mediática, social, de calle, incluso pararse al frente del Consejo de Participación y exigirles dignidad, porque no puede ser que estas personas estén, ¿no es cierto?, cobrando ingresos sobre la base de no hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que debe haber una fuerte presión social. Y ese es un tema de autoestima de la población, porque yo no creo que una población que tenga un poco de amor propio quiera todavía mantener esta estructura. Lo segundo, coincido con Rudy y con Carlos, ¿dónde están los responsables del diseño institucional del Consejo de Participación Ciudadana? Y esto a mí incluso me enerva porque los arquitectos, ¿no es cierto?, de las 5 funciones de ponerle en el corazón, ¿no es cierto?, en el centro del Consejo de Participación Ciudadana, siguen siendo analistas, escriben libros, dan clases, es increíble. O sea, en el Ecuador nadie se responsabiliza absolutamente de nada. Entonces, hicimos, ¿no es cierto?, la cagada y al otro día estamos premiados y estamos agasajados y todo el mundo hace el homenaje. Y luego la tercera, que como la enmienda y la consulta no se produce inmediatamente, un mensaje muy claro en el sentido de decirle, señor presidente, usted tiene en sus manos la capacidad de trascendencia y de resolver un grueso problema que el Ecuador enfrenta desde el 2008. Usted tiene gran posibilidad de hacerlo. No dude, no maniobre, no entre en el juego del dime que te digo o en la cultura asistencial clientelar. Ponga, si su decisión es ir a consulta, ponga una pregunta contundente. No entre en el juego de la reformitis, eso no sirve, eso en el Ecuador está comprobado que no funciona. Y lo otro, si eso no sucede, insisto, a mediano y largo plazo será la iniciativa popular que ojalá logre congregar al mayor número de organizaciones y que desde una actitud coherente celebre a la democracia, reduciendo al máximo a esta institución que, insisto, nos da vergüenza. Y que también ojalá algún rato los responsables de este diseño den la cara, porque a mí siempre en el Ecuador todo el mundo hace cosas y nadie luego se responsabiliza de nada. Entonces también creo que debemos nosotros asumir las responsabilidades que corresponde, como en la entrevista de ahora en que estamos planteando, creo que hay un común denominador en los 3 panelistas de que el Consejo de Participación tiene que desaparecer definitivamente. Bien, yo quiero agradecer el aporte y vamos a continuar, porque esto no puede quedarse así. El país mira con desazón, con incertidumbre y a momentos, perdonen la expresión, con asco lo que está pasando en el ámbito político, lo que sucede en este Consejo de Participación Ciudadana, que es inviable lo que está ocurriendo hoy. Muchas gracias a la doctora Rudy Hidalgo, al doctor Carlos Aguinaga y al doctor César Ulloa. Seguiremos hablando y les comprometemos en esto, porque esto no puede quedar solo en la coyuntura, sino en la necesidad del cambio político. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:37 minutos. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos de inmediato con el doctor Jorge Salles, catedrático internacionalista, especialista en solución de conflictos. ¿Cómo va la situación de Ucrania? Los vientos de guerra soplan cada vez más en una zona extremadamente compleja que hace avisorar, ojalá que no se dé una nueva conflagración. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Según los consejeros de Participación Ciudadana, varias son las motivaciones para remover a Sofía Almeida de su cargo. Almeida irrespetó los tiempos del Consejo de Participación Ciudadana estipulados en la Constitución para designar autoridades como el Contralor General de la Nación, vocales del Consejo Nacional Electoral, definir el presupuesto de la entidad, convocar de manera ilegal a reuniones y sostener una reunión permanente abierta. Decisiones que atentaron contra la institucionalidad del Ecuador, señalaron los consejeros de mayoría.